Carlos Zúñiga, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Los Despachos del Poder. Muchas gracias, Beto. Gracias por invitarme y qué gusto compartir espacio aquí en ADN 40. Bienvenido. Oye, pues ahora nos toca preguntarte, ese Carlos Zúñiga que no conocemos, detrás del conductor, del periodista, del personaje público, ¿de qué está hecho Carlos Zúñiga? Pues está hecho de experiencias en realidad, porque pues haciendo cuentas, Beto, yo ya llevo como 22, casi 23 años en los medios de comunicación. Empecé muy joven y antes de tener cualquier tipo de estudios universitarios que te preparan para estar en una carrera como esta, pues yo empecé a practicar, ¿no? Saliendo de la preparatoria a los 16 años y a partir de ahí es como he estado aprendiendo. Hasta el día de hoy no hay día en el cual no deje de aprender y en ese aprendizaje pues están todas las anécdotas que vas acumulando y por supuesto la experiencia que sigues acumulando día con día. ¿Esto que ahora eres es lo que siempre quisiste ser? Yo creo que es una variante. De niño a mí me gustaba mucho ver películas donde salían abogados y había cuestiones de leyes y yo decía, tal vez yo seré un abogado. Pero las cosas se fueron transformando porque en las tardes, cuando mi papá regresaba de trabajar, se ponía a ver los noticieros. Yo soy de Monterrey. En Monterrey los noticieros salen muy temprano, a las 7 de la noche. Entonces, una forma de convivir con él era sentarme a ver la televisión, primero noticiero, después los partidos de béisbol. Y ya que no salí bueno para el béisbol, pues dije, tal vez siendo periodista pueda agradar a mi papá. Yo creo que fue esa la idea que tuve más bien cuando empecé a conectar las experiencias periodísticas que veía en televisión con lo que le gustaba a mi papá. Yo creo que mi inconsciente decía, si yo soy periodista, le va a agradar a mi papá. ¿Eres hijo único? No, soy el menor de 4 hermanos. ¿Y alguien más tiene vínculos con los medios de comunicación? No, ninguno. Mis hermanos mayores se dedican básicamente al comercio, cuestiones administrativas. ¿Por qué decidiste entonces ingresar primero a estudiar administración pública y luego negocios? Te metiste como en las áreas más administrativas en lugar de ir de lleno a lo que te apasionaba. Pues la verdad por indeciso. Fue por plena indecisión. Porque, te digo, yo salí de la prepa. Entonces, como salí a los 16 años, le dije a mis papás, denme chance de tantear el terreno, a ver si me conviene. Y si no, pues ya me pongo a estudiar otra cosa, ¿no? Entonces nos dimos un año de plazo. Y fue cuando yo fui a Monterrey, al Canal 12, y le pedí oportunidad a una persona que todavía está ahí, el arquitecto Benavides, de que me dejara hacer prácticas. Y él, sin conocerme, dijo, sí, véngase en la tarde. Yo lo vi a mediodía. Y ahí fue como empecé. Esto es agosto de 1994. Entonces, conocí ahí a una persona que me dijo, no, hombre, no te dediques a esto, te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces fue, pues digamos que un mal orientador vocacional y de ahí se me quedó sembrada la idea. Dije, bueno, me gusta mucho esto, pero sí me tengo que dedicar a hacer otra cosa. Luego estudié economía en el TEC, un semestre me salí, estudié administración de empresas en la Autónoma de Nuevo León, me salí, estudié en la UR, algo que se llama administración gubernamental, también me salí y vine terminando acá en la Universidad del Valle de México. El consejo del orientador vocacional no estuvo tan mal. Sí, a veces es complicado obtener buenos sueldos en esta profesión, pero a final de cuentas es a lo que me quise dedicar. Has tenido una carrera y un ascenso maratónico en poco tiempo y antes de que llegaras a esta trayectoria que ahora tienes, ya eras el jefe de noticias o jefe de información, tanto de canales de televisión como de estaciones de radio, donde incluso eras productor. Y con el éxito que ha llegado. Pues mira, yo no sé si esto sería el éxito como tal, ¿no? Mucha gente lo califica así, se lo agradezco mucho, la verdad, porque quiere decir que te tienen un gran aprecio, pero yo creo que el éxito lo vas construyendo día con día en ciertos ámbitos, en el ámbito profesional, en el ámbito personal y en el ámbito social, porque no dejamos de ser ciudadanos que de alguna manera tenemos que interactuar con el resto de nuestro ambiente. Yo creo que en mi experiencia personal, el éxito lo consideraría cuando obtengamos un resultado positivo o un efecto positivo del trabajo que hacemos. ¿Tú querías hacer esto para llegar a ser famoso, para tener fama? Pues a lo mejor de jovencito, digo, empecé a 16 años, puede ser que sí, ¿no?
Antes de que existieran las redes sociales como ahora, tú sabes, lo que dominaba era la radio, la televisión, y el hecho de que salías en la tele ya te daba cierto estatus, ¿no? Te diferenciaba de los demás. Cuando empecé a salir en la tele, que tenía 18 años, pues sí, evidentemente dices, esto está muy padre, la gente me reconoce, me dan ciertos privilegios, me llaman personas importantes, etcétera. Pero conforme vas adquiriendo más experiencia, conforme pasan los años, te das cuenta que eso es solo un añadido más. Con el crecimiento, con esta carrera de ascenso de la que hablábamos y con el sabor de la fama, también se crece de una manera maratónica que termina siendo la caída mucho más dolorosa. ¿Qué has aprendido del fracaso? Mira, el fracaso te deja una lección de que eres humano y de que todos podemos padecerlo de alguna manera. Todos tenemos que vivirlo. El hecho de que tengas un fracaso quiere decir que a final de cuentas salgas en la televisión, seas un artista de las redes sociales o seas alguien muy, muy reconocido, es que eres un humano más. No tienes ningún privilegio, no estás por encima de nadie, y el hecho de que aparezcas todos los días en una pantalla, ya sea ahora de televisión, de alguna tableta o de un celular, no te hace diferente a los demás. Yo creo que el fracaso es sinónimo de ubicación y de ahí tienes que aprender a levantarte y a continuar, porque la vida sigue. ¿Y qué sinsabores te ha dado el periodismo? Los sinsabores son una decepción de ciertos personajes que conocí, en los cuales yo tenía cierta esperanza, a los cuales yo admiraba incluso, y que pues, a final de cuentas te vas dando cuenta, vaya, que esta misma condición humana los arrastra a cometer errores y a ser víctimas de su egoísmo, de la soberbia y del propio entorno que los va rodeando. Yo creo que los sinsabores más fuertes han sido decepcionarme de personas que yo admiraba. ¿Estamos hablando de traición? No necesariamente de traición. Estoy hablando también de personajes públicos con los cuales yo trabajé en cierto momento en ciertas agendas informativas y que, bueno, al final de cuentas sus intereses los desviaron hacia otro lado y no buscar el bienestar que supuestamente ellos estaban buscando. Del ámbito profesional, de los medios donde he trabajado, yo no considero que haya traiciones, sino intereses del momento. Intereses del momento. Sí, claro. Qué interesantes son los intereses del claro, momento. sí, claro, porque te llevan pues a romper ciertos pactos o ciertos acuerdos que ya tenías. Pero pues mira, te das cuenta viviendo los que son parte de la vida, son parte de la vida profesional y que hay que saber sobrellevarlos. ¿Qué es la verdad, Carlos? Pues no podría definírtelo en este momento porque es algo en el cual los periodistas estamos trabajando constantemente. Porque incluso tú bien lo sabes, digo, cuando nosotros presentamos hechos, presentamos una parte de los hechos que ocurrieron en cierto día, ¿no? En cierto momento. No presentamos, no podemos contar, no tenemos el tiempo para contar cómo se desarrolló paso a paso un acontecimiento. Yo creo que la verdad es relatar lo mejor que se pueda cómo aconteció un hecho, sin ponerle ningún calificativo, sin ponerle ningún adorno que pueda distorsionar lo que realmente ocurrió. ¿Crees que en estos tiempos en México se vive un esquema en el que la verdad es tan inverosímil y es tan poco viable como la mentira? Sí, porque hay muchas personas que ya su propia formación hace que distorsionen la verdad, hacen que por más que tú le presentes evidencias, videos, fotografías, pruebas, lo que tú quieras, ya su deformación no le permite creer lo que está viendo, porque únicamente estamos reafirmando o rechazando su prejuicio, que es básicamente lo que estamos viendo los periodistas. O sea, si a ti un periodista te cuenta una cosa en estos momentos, le crees, pero si te le cuenta exactamente lo mismo otro, lo dudas. Entonces estamos en una época muy difícil en la cual se quiere distorsionar la verdad, pero ahora, Beto, con más medios disponibles como las redes sociales y como lo que venga más adelante, ya sea celulares nuevos o lo que tú quieras, la gente tendrá que ver que es muy difícil distorsionar un hecho de cómo realmente ocurrió. Dame 3 nombres de periodistas que tengan totalmente la credibilidad depositada en ti.
¿Mexicanos o extranjeros? Tú elige. No queremos coartar. Mira, yo no quiero dejar fuera a nadie porque la verdad tengo muchos amigos que se dedican a esto hoy por hoy. En Estados Unidos hay pues muchos casos, Sí, ¿no? claro. Walter Cronkite, ¿no? Que me ha gustado mucho seguir su historia, ver a los actuales conductores de los noticieros como Lester Holt en la NBC, Anderson Cooper en la CNN, Wolf Blitzer. Entonces tú, o al menos en mi caso, yo voy viendo lo mejor de ellos y en eso sí trato de imitarlos. Te ha tocado cerrar ciclos de manera muy joven, muy precoz incluso, ¿no? De estar de alguna manera en el cielo y después en el infierno. No sé si lo que ahora se hace el infierno, pero quiero hacer la A metáfora ver. de que muy arriba y muy abajo. Sí. En este cerrar de ciclos y en este final de las cosas, la vida también tendrá que llegar al cierre de su ciclo. ¿Has pensado cómo sería el final de tu ciclo de vida? Lo he pensado, sí. A mí me gustaría dedicarme a lo que me dedico hasta el último día de mi vida. Yo sí quisiera llegar a esa edad adulta haciendo lo que hago. Claro, las circunstancias ahora se notan muy diferentes a como lo hicieron las primeras generaciones de periodistas, sobre todo de medios electrónicos, ¿no? que han estado falleciendo recientemente. Pero a mí sí me gustaría seguir trabajando hasta hasta el fin de mis días en esto que estoy haciendo y sí me gustaría ser recordado por la gente, pero por esto que hago. ¿Qué diría tu epitafio, Carlos? Aquí yace alguien que trabajó bien. Que trabajó bien. Sí. Y para el bien. Y para el bien también, sí, claro. Pero eso ya lo juzgará la gente, Beto, porque tú podrás pensar que vas por el buen camino, tú podrás pensar que estás trabajando por un bien, ¿no? Por el bienestar de la gente, pero ante la gran cantidad de opiniones que vemos que hay, y más conforme se van multiplicando las formas de pensar o las ideologías que hay en un país, pues a lo mejor no todos piensan que estás haciendo lo correcto, ¿eh? Si hubiera, en el entendido de que hubiera un escenario, que hubiera un día después del juicio final, ¿cuál sería ese objeto que te llevarías contigo? ¿Un objeto físico? Sí, sí, sí. Ay, pues me la pones ahí muy, muy difícil, porque por ahora no sé si con algo que trabajo, no sé si algo que me guste, pero yo creo que me llevaría una fotografía de mi familia, un portarretrato y la foto de mi familia ahí. Me gustaría llevarme mucho eso. ¿Origen es destino? No necesariamente. Tú lo puedes ir forjando, tú lo puedes ir modificando. Mi origen te lo puedo decir con toda tranquilidad. Y es algo que nunca hemos platicado, a pesar de que nos conocemos afuera de los foros. Es bastante modesto. Y tal vez por el entorno en el cual yo crecí, pues no me estuviera dedicando a esto. No estaría más aquí sentado platicando contigo. Yo creo que puedes ir aprovechando ciertas oportunidades que la vida te va dando y modificar tu destino conforme las aproveches mejor. Muchas gracias, Carlos Zúñiga, por esta conversación para los despachos del pueblo. Gracias a ti, Beto, por invitarme y espero que no sea la última vez. Así será. Gracias. Muchas gracias.